Sí, sí, perfectamente. Vale. Bueno, buenas tardes. Voy a inaugurar lo que sería el panel 3 de este sexto Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana. En primer lugar, quiero dar las gracias por haberme permitido participar tanto como moderadora de este panel como posteriormente en una ponencia. Y bueno, acabo de escuchar a las dos ponentes anteriores y creo que han dejado el marco idóneo para este tercer panel, pues han hecho una más que introducción de todo lo que es el sistema de inteligencia artificial, algoritmos relacionados con el sistema democrático. Y este panel lleva de nombre Inteligencia Artificial y Democracia, en el que tenemos el gusto de contar con tres ponentes de gran trayectoria profesional. En primer lugar, contamos con el profesor Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital en Microsoft Universidad de Valencia y miembro de, espero que lo diga bien, Health Advisory Council, director del Máster Universitario en Protección de Datos de la Universidad de La Rioja. Actualmente presta sus servicios en la Universidad de Valencia como profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Ha dedicado su investigación al estudio del derecho fundamental a la protección de datos y a distintas cuestiones relacionadas con las repercusiones de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida privada. También forma parte del grupo de trabajo sobre derechos digitales de los ciudadanos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Coordina el grupo de trabajo constituido por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española para el impulso del Reglamento General de Protección de Datos. Ha sido jefe del Servicio de Transparencia de la Diputación de Valencia, presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad, ha colaborado con distintas universidades como docente y ha sido también responsable del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. A todo ello hay que sumar pues, las distintas monografías que ha publicado sobre esta materia, de ser también miembro del Consejo Académico FIDE y codirector de su Foro de Protección de Datos. Y nada, con este extenso currículum, pues damos paso a su ponencia titulada Campañas electorales y participación política online, riesgo o amenaza. Cuando quiera, profesor Martínez, tiene la palabra. Muy bien, en primer lugar quisiera confirmar que se me escucha. Sí. Creo que se me escucha. Se me ve de aquella manera. Los despachos de la Facultad de Derecho son del tamaño que son, con el enfoque que son, y espero que con la luz adecuada y, por tanto, no renunciar a una cierta calidad. En primer lugar, quiero agradecer la muy amable presentación de la moderadora. El público asistente ya sabe que cuando la presentación del ponente se extiende en el tiempo, muchas veces no significa que tenga grandes méritos, sino que empieza a tener una cierta edad, que es lo que ocurre más bien en este caso, y con la edad uno suma experiencia y esfuerzos y aparecen como muchos resultados, insisto, imputables solo a la edad. Por otra parte, permítanme agradecer la invitación a participar en este seminario, en este congreso, perdón, en este congreso internacional. Creo que la democracia, creo que la participación política están adquiriendo un papel central. Están, de hecho, me viene la palabra en inglés, at stake, están en el disparadero, en riesgo, en una sociedad cada vez más polarizada, cada vez más manipulada, cada vez más definida por los algoritmos y por ciertos modos de hacer las cosas. Y, por tanto, es un orgullo para mí el poder estar aquí hoy con todos ustedes y agradecer el enorme esfuerzo de la organización que singularizó en la persona del profesor Castellanos, cuyo tesón, constancia, dedicación intensa van a acabar un día de estos con su salud, así que, por favor, le pido que haga menos esfuerzo si fuera posible. Dicho esto, permítanme decirles también que mi exposición aunará el análisis de las materias objeto de la sesión con un cierto interés en alguna descripción básica de los fenómenos que vamos a enfrentar y de la conformación jurídica de los mismos, en la medida en la que me he permitido el lujo o el placer de invitar a mis propios estudiantes a esta sesión. Y comprenderán el público asistente que haga un pequeño esfuerzo para que mis estudiantes se familiaricen también con la materia, lo cual nunca está de más.
Verán, la inteligencia artificial, que es el tema que nos ocupa, siempre plantea una discusión que en parte apareció ya durante la otra sesión, intervenciones muy brillantes. Ha sido un placer ver a jóvenes amigas en el tiempo y escuchar sus intervenciones, con las que siempre coincido. Digo que la inteligencia artificial se caracteriza por una serie de críticas centradas en su respeto o no respeto con los derechos fundamentales, su respeto o no respeto con la normatividad. Ha sido un debate constante a lo largo de la tecnología en los últimos 30 años. Recuerden que cuando cierto conocido gurú de las redes sociales fue preguntado por en qué consistía, cuál era el secreto del éxito, cuando un hype, cuando una tecnología emergente triunfaba, para conseguir este triunfo, él dijo que había que hacer dos cosas. La primera, moverse rápido. La segunda, romper cosas. Bueno, esto entra en contradicción muy significativa con la noción que del Estado de Derecho, que de la garantía de los derechos fundamentales tenemos en la Unión Europea. Los Estados miembros de la Unión Europea, las sociedades que giran en torno al modelo de Estado constitucional en la Unión Europea, pues no coincidimos para nada con la idea de que haya que romper cosas, con la idea de que no existan límites, con la idea de que todo es posible, todo es viable y sobre todo todo es interesante si te da dinero. Monetizar no lo es todo en la vida y para nosotros hay ciertos valores y usos fundamentales que son innegociables. Y desde ese punto de vista se abre camino una idea con mucha fuerza en el contexto europeo, y es que la inteligencia artificial es una actividad sometida al derecho. Y en este sentido, los documentos que han nacido del Parlamento Europeo, especialmente en materia de responsabilidad civil, así como el libro blanco de la Comisión sobre Inteligencia Artificial o las conclusiones del grupo de expertos en inteligencia artificial, apuntan todos a una misma conclusión. El derecho preexistente, y especialmente la garantía de los derechos fundamentales, debe aplicarse a la inteligencia artificial sin ningún género de dudas. Es más, se ha buscado por parte de la Unión Europea ofrecer un entorno, un territorio, entre comillas, de transacción, en el que se busca identificar todo aquel marco normativo aplicable por defecto a la inteligencia artificial, limitando el afán, la bulimia reguladora de la Unión a lo estrictamente indispensable. Porque uno de los miedos que tiene la Unión Europea, y así se ha subrayado en parte en la intervención anterior, es a perder la carrera de la inteligencia artificial. En el diseño tecnológico uno puede ocupar tres posiciones. La primera es ser el innovador, el que logra, el que consigue la tecnología. La Unión Europea en esa carrera no está ganando, ni mucho menos, más bien va muy por detrás. La segunda opción es ser el early adopter, es decir, aquel grupo de países, de organizaciones capaces de aprender de esa tecnología, subirse rápidamente al carro y ser competitivos en ese territorio. El tercero es la del mero consumidor, la de aquel espectador que ve que las cosas ocurren y acaba pagando por lo que otros saben hacer. Bueno, en estos momentos la Unión Europea se sitúa en un territorio intermedio entre el early adopter o el absolutamente dependiente de lo que ocurra en Estados Unidos. Por tanto, se enfrenta a una situación muy complicada desde el punto de vista de los derechos fundamentales, y es cómo ser capaces de conseguir que la inteligencia artificial fluya, que los resultados positivos que se esperan de ella produzcan el crecimiento, produzcan el incremento de las capacidades que la administración pública o que los privados necesitan, y al mismo tiempo preservar la noción, la cultura europea de los derechos fundamentales. Eso se ha traducido desde el punto de vista de la aproximación del grupo de expertos y del libro blanco en afirmar la llamada ética de los derechos fundamentales. Pues miren ustedes, la inteligencia artificial debe respetar los derechos fundamentales y hemos identificado un primer marco normativo relevante, que es el marco regulador de la protección de datos. ¿Por qué? Porque en todos aquellos desarrollos que tengan que ver con el análisis de datos personales y las campañas políticas en Internet, la participación política por medios electrónicos, la manipulación política a través de medios electrónicos, tiene que ver esencialmente con el tratamiento de datos de carácter personal, deben aplicar de modo integral el marco regulador en materia de protección de datos. Por tanto, no se puede considerar bajo ningún concepto que cuando un partido político acude a un algoritmo, contrata los servicios de alguien como Cambridge Analytica o contrata publicidad segmentada y personalizada en Facebook, debe desconocer el marco jurídico regulador de la protección de datos. Ese es inexcusable.
con independencia de las controversias de las que ahora hablaremos sobre el artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Bien, es inexcusable en la medida en la que en nuestra cultura constitucional, en la cultura jurídica española, a pesar que la legislación electoral en el ámbito nacional sea de competencia del Estado y por tanto esté al margen de las competencias de la Unión, siempre históricamente ha aplicado con carácter supletorio la normativa de protección de datos. Es más, desde la primera sentencia, desde la sentencia 254 del 93, el Tribunal Constitucional Español afirmó la interpretación del artículo 18.4 de la Constitución a la luz de ciertas normas internacionales que aplicaban a España. Primero fue el convenio 108 del 81 y después en la sentencia 292-2000 y hoy en la sentencia la sentencia 76-2019 se nos ha recordado la aplicabilidad en su caso de la Directiva 9546 y hoy del Reglamento General de Protección de Datos, así como la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia en casos significativos como Digital Rights Ireland o en casos significativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como Marper contra Reino Unido. La idea esencial, por tanto, es que hay ciertos principios jurídicos que son directamente aplicables, ya en virtud de la aplicabilidad directa del derecho fundamental a la protección de datos, y en virtud de la supletoriedad de la normativa, y en virtud del mero sentido común, permítanme que lo diga. Hay otros principios éticos, que sin embargo tienen una repercusión jurídica en el plano de los derechos fundamentales. Se nos dice, la ética de la inteligencia artificial exige que la inteligencia artificial se centre en el ser humano, respete la humanidad, la dimensión axiológica del ser humano. Debe estar centrada en el ser humano, no en su contra, no aprovechando al ser humano. Se nos dice, debe ser transparente y además debe ser explicable. Debemos ser capaces de entender lo que hace un algoritmo. Debemos saber que el algoritmo existe, qué finalidades persigue y, sobre todo, cómo funciona, para qué funciona, de qué modo funciona, ¿para qué? Para que pueda ser auditable. Y además debe ser auditable porque otro elemento crucial, y con esto acabo con principios éticos, es la equidad. Evitar que el algoritmo genere sesgos y que por tanto sea discriminatorio. Bien, en el marco del debate político o de la segmentación del electorado, no vamos a buscar promover la discriminación en el estricto sentido de la palabra, pero sí vamos a tratar de discriminar, es decir, de obtener aquellos sujetos que nos interesan en relación con su ideología. Por tanto, y primera conclusión de mi intervención, la inteligencia artificial está sometida al derecho. De esto no me cabe la menor duda. Y cuando hablamos de la libertad ideológica y de la participación política, de la participación en los asuntos públicos, garantizado por el artículo 23 de la Constitución, hablamos de derechos fundamentales directamente aplicables que vinculan a los operadores en el mercado. En este caso, en el mercado del voto, en el mercado de la participación política o en el mercado de la publicidad electoral. Bien, desde este punto de vista, y superada esta primera conclusión, hay que explicar el cómo, porque nos será interesante después. El cómo se cumple el derecho en protección de datos supone, y lo expongo muy rápidamente, buscar una legitimación para el tratamiento y adoptar ciertas medidas y garantías. Las categorías especiales de datos exigen un doble tamiz. En el caso de la ideología requieren consentimiento más previsión legal, salvo que se trate de la afiliación al propio partido político o se trate de ideología manifiestamente hecha pública por el propio interesado. Con esas escasas excepciones, por tanto, la ley juega un papel fundamental a la hora de establecer garantías y no basta con el mero consentimiento. Esas medidas y garantías pasan porque quien trata datos en este contexto con una inteligencia artificial tiene que desarrollar una evaluación de impacto en la protección de datos. Tiene que asegurarse de que de su tratamiento no derivan riesgos significativos, lesiones significativas, peligros para los derechos fundamentales. Porque si el resultado de esta evaluación es que existe un riesgo para un derecho fundamental, la respuesta es no puedes tratar los datos. Así de sencillo. O somos capaces de mitigar el riesgo evidenciado con una evaluación de impacto o no hay posibilidad de tratamiento. Una vez somos capaces de establecer bajo qué condiciones realizar el tratamiento, la norma nos obliga a aplicar criterios de protección de datos desde el diseño y por defecto. Oiga, ¿ha verificado usted bien la legitimación? ¿Es transparente al informar? ¿Obtiene el consentimiento y lo puede probar? ¿Funciona usted adecuadamente? Si hay tratamientos automatizados que revelan perfiles de personalidad, ¿explica usted la lógica del tratamiento en su información, en su transparencia? ¿Facilita usted el ejercicio del derecho de oposición? Y fíjense, le reto a encontrar durante una campaña electoral, y esto avanza a una de mis conclusiones, le reto ya a encontrar la herramienta de ejercicio del derecho a la oposición en redes sociales frente a publicidad electoral.
puede que pague yo la comida o la cena si la encuentran. Y lo digo porque una de las tesis de esta presentación va a ser que hemos sido muy contundentes con el legislador y con razón, pero nos hemos olvidado de la realidad. Y la realidad es que hoy en día se contrata publicidad electoral orientada por algoritmos. Y que si bien sigue siendo publicidad todo lo legítima que ustedes quieran, la manipulación del discurso, la manipulación mediante publicidad segmentada existe. Y no parece que los grandes defensores de la privacidad hayan puesto el grito en el cielo ni hayan ido a hablar con el defensor del pueblo para pedirle que inste algún tipo de acción o regulación en esta materia. Respecto del legislador supieron actuar, pero no parece que mantengan el mismo discurso en otros contextos. El riesgo no ha desaparecido, sigue existiendo, sigue estando ahí. Y un ejemplo muy claro ha sido la posición de Twitter. Twitter ha renunciado a financiarse con campañas electorales. No tiene claro que puede evitar el sesgo, no tiene claro que puede evitar la manipulación. Le parece un riesgo inasumible como compañía, como imagen de marca, subirse a este carro. Bien, ¿por qué? Por cómo funciona esto. Se habrá explicado durante las sesiones, pero no puedo evitar hacer una referencia siquiera muy breve al neuromarketing. Es decir, a aquellos que mediante analítica de datos están tratando de identificar la inteligencia emocional, la sensibilidad emocional de los sujetos para orientar sus decisiones. Bueno, ya saben ustedes que esto los neurocientíficos lo han determinado con precisión y saben que las decisiones en el sistema límbico, en la parte emocional, se producen milésimas de segundo antes que en el córtex prefrontal, en el sistema racional, y que sin emociones no hay decisiones. Por tanto, lo que se buscan han sido siempre, en las campañas electorales en entornos online, dos resultados. El primero, en los términos en los que se hablaba en una sesión anterior, no se trata de manipular al elector. No coincido con esto. Las campañas sesgadas o las campañas regidas por inteligencias artificiales en Internet o en Facebook o en redes sociales de todo tipo no buscan manipular al elector. Buscan manipular al elector susceptible de ser manipulado. Es muy distinto. Es imposible, materialmente, manipular la voluntad de un sujeto con una mera analítica de datos o con la publicidad intencional o con la edición de fake news. Debe haber una receptividad psicológica o emocional del propio sujeto para ser manipulado. Así que lo que se buscó por Cambridge Analytica en las elecciones norteamericanas no fueron todos los electores. Fueron aquellos electores susceptibles de cambiar su voto para obtener la mayoría exacta que se buscaba, o susceptibles de actuar en el mercado como nodos difusores de ideas capaces de modular la voluntad de otros. No se buscaba, por tanto, al 100% del electorado. La estadística no engaña, las campañas de neuromarketing aspiran a obtener un logro del 15%, y esos son resultados millonarios. Les recuerdo que con ese 15%, los buscadores y Facebook se han convertido en los mayores facturadores de publicidad en el mundo. No hace falta llegar al 100%. Por tanto, gracias a la analítica de datos, a la manipulación que favorece la customización, al llamado filtro burbuja, somos capaces de generar realidades paralelas en las que el debate se produce en torno a aquello que interesa a un determinado candidato y la publicidad también. En pleno debate sobre el artículo 58 bis de la LOREG, el periódico, un redactor del periódico, hizo algo muy sencillo. Se fue a través de Internet a la red social por excelencia y decidió ver si podía gastarse $100 en conseguir, creo recordar, 20.000 impactos en conversaciones de personas que estuvieran hablando de Franco. Y el portal no puso ningún recato, no le dijo esto es imposible, me plantea problemas éticos, yo no sé si debería hacer esto o no hacerlo, como tampoco puso ninguna pega a que en las elecciones andaluzas un determinado partido político publicase una publicidad electoral que decía literalmente me faltan 100 votos para que tu voto no se pierda gracias a la ley DONT. Si consigo 100 votos más, saldrá mi diputado. ¿Cómo podía saber el partido que eso iba a ocurrir? Sin el conjunto de los votos, sin aplicar la propia regla DONT. Sencillamente, con toda seguridad, buscó que el algoritmo de Facebook identificase electores indecisos con conversaciones similares a su ideología, para fomentar la decisión a partir de la posible pérdida de un diputado. Así de sencillo. Y no escuché yo ninguna crítica de las mismas personas que impulsaron recursos de inconstitucionalidad.
No parece que esto haya sido cuestionado. Sin embargo, existe. Perdonan que sea así de crudo. Y me he referido en distintas ocasiones al artículo 58 de la LOREG. Fue una mala operación por parte del legislador. El legislador tramitó una reforma de nuestra ley cuya intención era evitar precisamente los problemas asociados a Cambridge Analytica. Es decir, establecer un marco de regulación del tratamiento de datos por los partidos políticos en campañas electorales. Y en la redacción inicial, la enmienda 331 contemplaba algunas garantías limitativas del tratamiento de los datos. Aunque no lo decía así, obligaba a hacer una evaluación de impacto. Es más, cuando el artículo presentó dudas, hubo una circular interpretativa de la Agencia Española de Protección de Datos que explicó cómo se debería hacer o cómo debería cumplirse la norma por un partido político en una campaña electoral. El Tribunal Constitucional, con muy buen criterio, jurídicamente hablando, consideró el artículo 58 bis inconstitucional. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque mientras la normativa, el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos hablaba de interés público esencial, la norma habló de interés público en los términos del considerando 56 del reglamento. Pero no por eso, sino porque cuando el reglamento permitía tratar datos con fines de naturaleza política, ordenaba, obviamente, que se adoptasen medidas de garantías específicas. La indefinición del precepto, al serle eliminada una parte sustancial, como subraya el propio tribunal y el propio defensor del pueblo. El defensor del pueblo alcanza a decir, oiga, es que la enmienda estaba mucho más clara que el artículo que ustedes aprobaron. La enmienda al menos tenía alguna garantía. Al regular simplemente la capacidad de los partidos políticos en competencia electoral para tratar datos correspondientes a la ideología de las personas, a la ideología del votante, y captar datos para enviar correos electrónicos en fuentes de acceso público, consideró que evidentemente era una habilitación manifiestamente genérica, poco determinada, faltaba predeterminación normativa, no permitía prefigurar la conducta, fiscalizarla y ofrecer las oportunas garantías y, por supuesto, no contemplaba de modo específico ninguna de las garantías del reglamento, ni siquiera las reforzaba. En opinión del tribunal, del alto tribunal, no bastaba, por tanto, con que un regulador mediante circular publicase una interpretación conforme. Esa era tarea del propio legislador, en opinión del Tribunal Constitucional. Por tanto, nada que objetar a la resolución de nuestro alto tribunal. Él lo que hizo fue aplicar sus garantías en materia de reserva de ley, de desarrollo por ley orgánica, en materia de predeterminación y precisión normativa, en materia de medidas y garantías, renunciando a una interpretación conforme, renunciando a conformar el sentido del artículo 58 bis y reiterando jurisprudencia reiteradamente mantenida desde la sentencia 292 de 2000. Recordando además que en Marper, en relación con datos genéticos, pero particularmente en Digital Rights Ireland, el Tribunal de Justicia de la Unión ya se había pronunciado precisamente contra las regulaciones indeterminadas que permitían la indexación de grandes masas de población, en este caso con finalidades de investigación policial, sin la debida predeterminación y sin garantías, expulsando la Directiva 2006/24 del ordenamiento. Por tanto, desde ese punto de vista, la aproximación de nuestro Tribunal Constitucional es ciertamente impecable. Sin embargo, es falaz considerar que esto significa que en el marco de la Unión Europea exista un disvalor en lo que se refiere al tratamiento de datos por parte de los partidos políticos en campañas electorales. Es más, en una parte del debate público se dijo que España actuaba de modo distinto o disconforme a como lo hacían otros reguladores. No es cierto. El Information Commissioner británico no prohibió nunca el tratamiento de datos en campañas políticas. Estableció unas guidelines explicando cómo se debía hacer. La Comisión Nacional de la Informática y las Libertades francesas nunca prohibió la utilización de datos con fines electorales. Estableció las condiciones y definió incluso los roles que jugaba cada sujeto. Para la Comisión Nacional de Informática y las Libertades no es lo mismo un asociado que un simpatizante que un potencial votante. Y estableció las condiciones y garantías para el tratamiento de datos en cada uno de los casos, incluso el periodo de conservación de los datos o las garantías para la conservación de datos después de la propia campaña electoral. Por tanto, no es cierto
que las autoridades de protección de datos no permitan tratar datos a los partidos políticos en campañas electorales. El propio garante privacy, el garante per la protezione dei dati personali italiano, establece las condiciones de acceso electrónico y utilización de datos censales y la conservación de los mismos durante un periodo de bastantes días significativos después de la campaña electoral. Por tanto, la consecuencia práctica, y creo que me estoy acercando más o menos al tiempo previsto para mi intervención, es que se expulsó del ordenamiento aquellos elementos significativos del artículo 58 bis. Es decir, aquellos que permitían a los partidos políticos tratar la ideología política del votante y enviarle a través de medios electrónicos información electoral. Y sin embargo, se mantuvo, y era una aspiración largamente sentida, al menos por los que tenemos un cierto compromiso con el medio ambiente, a oponernos al buzoneo electoral, a recibir toneladas de papel con motivo de cada elección. Así que en estos momentos ocurre exactamente lo siguiente. Este es el dibujo del contexto español en materia de campaña electoral. 1. Un número significativo de votantes han decidido no recibir papeletas en su casa. Así que los partidos no tienen un método de comunicación directa. 2. No existe regulación ni capacidad alguna de interactuar con el votante a través de medios electrónicos, salvo que se tenga el consentimiento expreso y con una particular cautela. Por tanto, tenemos la posibilidad de alcanzar exclusivamente a militantes y simpatizantes. 3. No existe obstáculo jurídico alguno a la contratación de publicidad electoral en una red social. Es decir, no existe problema jurídico alguno para externalizar en un tercero que explota comercialmente con fines económicos los datos de los usuarios de su red, para hacer exactamente aquello que el Tribunal Constitucional ha dicho que no puede hacer directamente un partido por falta de garantías jurídicas. Bien, comprenderán que yo como experto en la materia no me sienta particularmente satisfecho. Creo que nos enfrentamos a un reto significativo. El primer reto significativo es que debemos asegurarnos de que la inteligencia artificial no sirva para vulnerar el artículo 16 de la Constitución. Todos sabemos que el artículo 16 de la Constitución tiene una dimensión negativa, que prohíbe obligar a un sujeto a declarar su ideología. Bien, creo que el Constitucional y los constitucionalistas debemos aprender que ahora eso tiene una dimensión paralela o una tercera dimensión. Ya no se trata de mi derecho a manifestar mi ideología o a que no me obliguen a manifestarla. También debe interpretarse en el sentido de proscribir que cualquier tercero mediante herramientas digitales averigüe mi ideología sin mi consentimiento. Esto es muy relevante, porque no es exactamente lo que dice la Constitución. Es una nueva realidad provocada por la tecnología. Y ya saben ustedes, lo amigos que son algunas corporaciones, de decir que puesto que no hay derecho aplicable, puesto que no hay una prescripción expresa, yo no me siento concernido, no creo que esto esté prohibido. Así que si tenemos alguna duda sobre la interpretación del sentido constitucional del artículo 16, ya tardamos en legislar. Ya tardamos en que quede bastante claro que es una campaña electoral en un medio social, bajo qué condiciones se desarrolla, y mi derecho a oponerme a que mis datos sean tratados para los fines de esa campaña y para la edición de publicidad electoral segmentada o perfilada. Al mismo tiempo, nos queda un terrible hueco por cubrir. Los que me han escuchado en algunas intervenciones saben que siempre procuro tener una aproximación positiva a las cuestiones. Verán, nada en mi experiencia jurídica o personal me impide considerar que los medios tecnológicos puedan ser medios idóneos para el debate político. Oiga, es que las estrategias de gobierno abierto, de participación democrática, de profundización en la democracia, exigen el uso de herramientas tecnológicas para favorecer la participación política de la ciudadanía, que tiene la participación al alcance de una aplicación móvil. Así que también tenemos que empezar a pensar en bajo qué condiciones, y no solo en campaña, sino desde el contexto de la práctica política habitual, de la práctica incluso administrativa, de la gestión de políticas públicas más básicas, somos capaces de no generar una antítesis, por otra parte explosiva, entre tecnología y debate político.
porque entonces estaremos garantizando un derecho y al mismo tiempo perdiendo una enorme oportunidad de profundizar en nuestras democracias, por otra parte, bastante faltas de participación ciudadana y de compromiso con lo político, con la política en su dimensión más positiva y noble. Muchas gracias. He terminado mi intervención.